Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, 15 de abril, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios a través del TCD. En estos días, conversando y entendiendo un poco también por los días que estamos celebrando de Semana Santa, también en el TCD estamos viendo estos versículos también para poder seguir aprendiendo acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El día de hoy el título es Salvación en la cruz y vamos a conversar acerca de Juan 19 del 23 al 30. Dice: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumplieran las escrituras que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Nosotros estamos viendo en el transcurso de estos días cómo pasó, ¿no? Estamos recordando nuevamente el sufrimiento de Jesús. Nosotros cuando conocimos de Dios, cuando tal vez aprendimos sobre la historia de Jesús, quién es Jesús, nosotros muchas veces nos preguntamos por qué Jesús tuvo que padecer tanto, por qué tuvo que morir. Él decidió hacerlo. Jesús decidió morir por nosotros, entregar su vida por nosotros, pero no solamente eso, Él decidió hacerse hombre. Jesús existe desde siempre. Por eso es que nosotros como cristianos, nosotros creemos, nuestro fundamento de nuestra fe también está relacionada a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en las 3 personas de la Trinidad. Y Jesús existió desde el principio de los tiempos. Por eso es que la Biblia habla sobre el Verbo. Pero Jesús decidió venir a la tierra primero como ser humano. Él se despojó de su divinidad, se despojó del lugar que él tenía. ¿Para qué? Para poder acercarse al ser humano, para poder conocer de cerca como persona el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, tal vez las limitaciones del ser humano, para poder entenderlo y para poder acercarnos a nosotros, para poder acercarnos no solamente a Él como persona, sino a Dios cuando Él se entregue por nosotros, entregue su vida por nosotros. La Biblia habla de que en cada parte de estos versículos habla que lo que Jesús padeció y todos los momentos por los que Jesús tuvo que pasar ya estaban escritos, ya estaban mencionados en alguna parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice sobre que estos soldados repartieron
ropas. Eso está, por ejemplo, en Salmos 22:18, ¿no? Que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y es lo mismo que habla la palabra. Dios sabía para lo que venía, Jesús su hijo. Él se despojó de su propio hijo para poder darnos a nosotros la salvación. ¿Y por qué? Porque a través de su muerte nosotros pudimos alcanzar salvación. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús, a pesar de haber estado en la tierra, a pesar de haber convivido con nosotros como seres humanos, y que también nosotros por naturaleza nosotros pecamos, Jesús nunca pecó y Él murió siendo santo, y esa santidad logró que Él venza hasta la misma muerte y que se levante luego para poder regresar al Padre. Pero este padecimiento lo tuvo que pasar, ¿para qué? Para que sobre Él caiga todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el padecimiento, todos los pecados que nosotros como seres humanos tenemos. La Biblia dice de que Jesús al final ya de su vida, Él dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros se nos resulte muy difícil entender que una persona, aún habiendo pecado de la peor manera, puede ser salva, puede ser limpia cuando acepta a Jesús como Salvador. Nosotros lo pensamos y decimos, no lo cabemos tal vez en nuestra mente, pero Jesús no es así. Dios nos amó de tal forma y amó a toda la humanidad. En la muerte de Jesús estuvo el pecado del primer hombre que pecó hasta el último hombre, hasta el peor de los pecadores. Sobre Él estuvo todos los pecados de la humanidad y Él con su sangre limpió nuestros pecados. Eso significa de que nosotros ya somos salvos, de que nosotros ya no tenemos que hacer nada más. No es así. Muchas religiones tal vez hablan de que ya no es necesario nada más, de que tal vez Jesús ya murió por nosotros y todos somos hijos y todos somos salvos. No es así. Jesús murió por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo para poder aceptar esa salvación que Él nos dio, justamente aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Yo escucho muchas veces a las personas, tal vez muchas autoridades, tal vez personas comunes y corrientes, o tal vez personas famosas que hablan acerca del cristianismo, hablan acerca de Jesús y relacionan a Jesús con otras, tal vez con líderes religiosos, con revolucionarios, y lo comparan con otros líderes así, con otras personas que tal vez sí marcaron la diferencia en sus épocas, pero no podemos comparar a Jesús con ningún líder, ninguna persona, ningún revolucionario en la historia de la humanidad. Por eso es que la misma historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la diferencia, marcó la historia de los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que nadie pudo hacer, que es, 1, morir por nuestros pecados, y 2, salvarnos de justamente del pecado que está dentro de nosotros, con el que nosotros nacemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y lo que Jesús nos pide, que aceptemos esa salvación. Cuando Jesús murió, en el versículo 30, dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué significa esto? Que ya está.
No hay más que hacer. Nosotros no tenemos ningún nivel de autoridad ni de poder para poder alcanzar siquiera un poco de lo que Jesús hizo por nosotros. No lo podemos hacer. Lo único que Jesús pide para que nosotros podamos tener eso que Jesús hizo es justamente aceptar que Jesús murió por mí, murió por ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si estás escuchando este video, reconocer que Jesús es nuestro Salvador, reconocer que Él murió por nosotros y a través de su muerte nosotros podemos alcanzar salvación. A través de su muerte nosotros podemos acercarnos al Padre. No podemos acercarnos a Dios como nosotros mismos, con nuestros propios pecados. Tal vez a nosotros nos resulte tan difícil entender cómo Jesús pudo morir por ese pecador, por ese hombre, por esa mujer tal vez que hizo daño, que hizo tantas maldades, pero lo hizo. Jesús lo hizo, pero ¿esa persona se va a salvar a sí misma? ¿Esa persona va a ser limpia por sí misma? Por supuesto que no. Jesús no solamente murió por nosotros, Él murió, resucitó y dejó al Espíritu Santo para que more en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no solamente es una aceptación y ya, es que el Espíritu Santo, el mismo Dios, mora en nuestro corazón y empieza a obrar en nuestro corazón. Por eso, cuando la salvación es genuina, cuando el perdón, ese arrepentimiento que nosotros reconocemos, que nosotros hacemos, es genuino, hasta el hombre más pecador, hasta el hombre que hizo la peor maldad, puede volver a buscar de Dios y puede ser limpio y puede cambiar su vida, pero lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo. Es imposible para el hombre cambiar a alguien así. Es imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Para el Espíritu Santo que empieza a morar en el corazón de las personas, nosotros no lo podemos entender. Para nosotros es demasiado grande lo que Dios hizo como para que en nuestra mente pueda caber lo que hizo Jesús por nosotros. Él no, tal vez ni siquiera Él pide que nosotros entendamos lo que Él hizo, porque no lo podemos comprender. Lo único que Él nos pide es: cree que yo morí por ustedes y que mi sangre salvó nuestros pecados y que a través de nuestro arrepentimiento recibimos esa salvación. No lo tenemos que entender. No tenemos que comprender todo lo que Jesús hizo, pero lo que sí tenemos es aceptar que Él lo hizo y aceptar esa salvación y reconocer que necesitamos de Jesús. No es simplemente aceptarlo porque sí, es reconocer que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y si lo hacemos bien, pero va a quedar solamente en la historia de este mundo, nada más, no hay más. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, hay una vida eterna con Él, con Él. Una vez escuché un predicador que dijo: tal vez tú puedes creer o no creer que Jesús murió y que hay una vida más allá, pero la verdad es que si nosotros morimos sin Dios, podría ser, si es que no lo crees, que sí exista una vida más allá de la muerte y que sí tengas una eternidad sin Dios. Podría ser que lo que dice la Biblia es verdad y que nos vamos a perder de todo lo que su palabra menciona. Nosotros todo lo creemos por fe, no lo hemos visto, ni siquiera hemos visto a Jesús, no pasamos, no somos esa generación que conoció a Jesús, no hemos visto a Dios, no hemos visto a los ángeles, pero tenemos la palabra. Por eso que la palabra dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. Y esa generación somos nosotros. No lo hemos visto, pero lo creemos. Lo creemos. Y eso es lo más importante. Aún
cuando quepa la duda de que podríamos tener una eternidad sin Dios, en un mundo en el que ni siquiera hay gracia, ni siquiera hay perdón, y una eternidad de sufrimiento, como dice la Biblia, aún existiendo esa duda, aún por eso deberíamos reconocer esa salvación y aceptar esa salvación, porque con la mínima duda de que eso suceda, deberíamos tener ese temor de que más allá podría haber algo más de lo que tal vez nos podríamos estar perdiendo. Nosotros debemos de reconocer que realmente necesitamos de Jesús. Tal vez vamos a tener muchos años más de vida, o tal vez pocos o muchos, no lo sabemos, pero el tiempo que tengamos, tenemos la oportunidad de aceptarlo a Él como Salvador para nuestras vidas. Más allá, ya no vamos a tener esa oportunidad. Ahora que estamos con el tiempo para poder aceptarlo, que Dios está cerca, que Él se ha acercado a nosotros, aprovechemos esa oportunidad para aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, te sugiero y te animo a que lo hagas. Tal vez no creas que hay una salvación, tal vez no creas que hay una eternidad, pero con la mínima duda de que puedas tener una eternidad sin Dios, con esa mínima duda deberíamos reconocer que Él murió por nosotros y que Él tiene la respuesta para poder tener una eternidad con Él, cerca de Él, y disfrutar de su salvación por la eternidad, por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ella, Dios. Por favor, en este tiempo te pedimos que nos ayudes a reconocer que te necesitamos, Dios. Que te necesitamos, Jesús. Necesitamos de tu salvación para vivir, necesitamos de tu perdón para vivir. No podemos cambiar solos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, yo oro en este tiempo, en esta mañana, por aquellos que no te conocen y que en este tiempo están escuchando y están viendo este video, o que se han apartado de ti. Por favor, Señor, oro por ellos, para que vuelvan a ti, para que toque su corazón y que se acerquen nuevamente a ti. Y si no te conocen, Señor, que su corazón, Señor, se acerque a ti y que te acepte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te reconocemos a ti. No queremos vivir una eternidad sin ti. Queremos vivir contigo, Señor, con esa salvación, con ese regalo que nos diste sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Espero que estén celebrando esta época tan hermosa que nosotros estamos viviendo, esta Semana Santa, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que sigan escuchando y participando de este canal que cada día les ofrece estos mensajes tan bonitos a través del TCD Tiempo con Dios. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.